A nombre de la doctora Mariana Gutiérrez Morales, el doctor Francisco Botello Romo, el maestro José Arturo Salcedo Mena y el licenciado Julio César López Luna, así como una servidora, integrantes del equipo PAIDI 00722, que se llama Comunicación, Innovación y Liderazgo, Competencias y Habilidades para Universitarios del Siglo XXI, tenemos el agrado y el honor de iniciar hoy con el primer webinar de este semestre, que se llama La importancia de las habilidades blandas en la formación de estudiantes universitarios. Y bueno, iniciamos con una ponente de lujo que es la doctora Nancy Picasso Villaseñor, y me voy a permitir hacer una semblanza curricular. Tiene mucho que tenemos mucho que decir de ella, pero bueno, trataremos de sintetizar y de no dejar nada de lado. La doctora Nancy Picasso Villaseñor es doctora en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior por la Universidad Anáhuac, México. Es maestra en Pedagogía y licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en Planeación y Evaluación de instituciones educativas por la UNAM y un diplomado en periodismo por el Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa, CISLE. Cuenta con una experiencia con más de 28 años como docente de licenciatura y a nivel de posgrado, en donde ha impartido cátedra en programas de maestría y doctorado en diversas instituciones educativas. Los temas de las asignaturas y seminarios que imparte son en las áreas de Administración y Gestión Educativa, Desarrollo Humano, Dirección del Talento, Gestión de Entornos Saludables en las Organizaciones, Diseño y Evaluación Curricular, Liderazgo y Dirección y Metodología de Investigación Cualitativa. La doctora se ha desempeñado profesionalmente en diversos cargos académico-administrativos en la FES Acatlán, en la Universidad La Salle y en la Universidad Anáhuac, en donde se desempeñó como coordinadora del doctorado en Liderazgo y Dirección de Instituciones Educativas. E imparte diversos cursos y talleres a docentes y personal de organizaciones y empresas. Se desempeña como consultora independiente realizando acciones de evaluación institucional, evaluación curricular y asesoría en dirección, gestión de las organizaciones, liderazgo, así como capacitación y desarrollo de recursos humanos en diversas instituciones y empresas. Es conferencista a nivel nacional e internacional sobre los temas de liderazgo, educación, currículum, gestión del talento docente, liderazgo para educadores y evaluación educativa. Es investigadora sobre temas de educación en la línea de liderazgo y dirección y en temas educativos de actualidad. Es asesora de proyectos de titulación a nivel licenciatura y posgrado. Coautora de los libros Guía para el Diseño Curricular en Instituciones de Educación Superior, editado por Limusa y la Universidad Anáhuac en 2012. Otro título, Escuelas que Matan, las partes enfermas de las instituciones educativas, también editado por Limusa en el año 2005. También coautora del libro El Maestro en Casa, tu asesor personal, editado por Grupo Editorial Diana, Planeta y la Universidad Anáhuac. Coordinadora del libro Avances de Investigación Educativa, tomo 1 y 2, de la Universidad Anáhuac también. Actualmente es miembro del Honorable Consejo Técnico del Comité de Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación CEPE, órgano acreditador de los planes de estudio de las licenciaturas en Educación y Pedagogía a nivel nacional y que es parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES. Recientemente se incorpora a participar también como par evaluador para los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Y bueno, pues es un gusto contar con la doctora Nancy. Vamos a comenzar. La dinámica es la siguiente, la escuchamos y después abrimos un espacio para comentarios y preguntas. Muchas gracias, Nancy. Es un honor iniciar contigo. Espero no haber olvidado nada. Hay muchas cosas muy importantes, pero bueno, creo que es suficiente.
y te damos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias. Desde luego, primero que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su tiempo. Vamos a ocupar el tiempo, espero yo, provechoso e interesante para que después pasemos a comer, ¿verdad? Porque ya después será la hora de la comida. Pues les agradezco mucho a ustedes, al contrario, la oportunidad y el honor de compartir con el auditorio, con todos los interesados en este tema, agradecer la invitación de este programa de apoyo a la investigación para el desarrollo y la innovación, que tiene pues un interesante tema, bueno, son varios temas, ¿no? Que es la comunicación, la innovación, el liderazgo, las competencias y las habilidades para los universitarios del siglo XXI. Le agradezco mucho especialmente a Mónica y a Mariana la invitación. Y bueno, pues les parece bien, voy a compartirles pantalla porque siempre creo que para el auditorio pues es interesante, además de escuchar, apoyarnos en algunos elementos visuales para esta presentación. Muy bien. Bueno, pues obviamente el tema es muy, muy importante, muy interesante. Es un tema que se ha venido hablando ya desde hace varios años, y desde luego cada vez que avanza, ¿no? De cada vez que avanza este tema, se va haciendo cada vez más importante y desde luego también cobra fundamental importancia y trasfondo después de haber vivido la pandemia, o bueno, seguimos en la pandemia, pero cuando tuvimos esta fase crítica, en donde fue una muestra más de los cambios que estamos viviendo en nuestro mundo y que pues la educación es un importante elemento que se tiene que actualizar y que tiene que estar al día con esos cambios, ¿no? También otra cosa es comentarles que bueno, al hacer investigaciones sobre este tema de las habilidades blandas, pues nos damos cuenta que muchas veces este tema ha sido tratado desde la arista del psicólogo, que es muy importante, pero también es bueno que lo veamos desde la arista de los pedagogos. Así es que hoy lo vamos a ver desde esa óptica y sobre todo porque la pregunta va a ser obligada, ¿no? ¿Qué hacemos en las escuelas para formar las habilidades? Y bueno, parte de lo que les voy a compartir el día de hoy, espero que sea interesante y que sea un elemento detonador para que todos podamos contribuir a que esto se dé ya, ¿no? Se desarrolle ya. Muy bien, pues miren ustedes, efectivamente, nosotros estamos en un entorno de cambio. Siempre ha habido cambio, pero seguramente desde finales de los años 90 para acá, como que le han acelerado al cambio y desde luego eso es natural porque hemos tenido mucha más investigación, hemos tenido la posibilidad de desarrollar muchas innovaciones tecnológicas, también hemos tenido que vivir cambios socialmente y pues es un reto para las personas que estamos en este mundo y desde luego para las organizaciones el querer adaptarnos a este cambio, ¿no? Hoy vivimos un entorno que se acordarán ustedes que antes le llamábamos entorno VUCA, pero ahora ya le llamamos entorno VICA, que es un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? Y así es como es nuestro entorno mundial. Volátil porque a veces hay algunos cambios que se dan y que a los pocos meses, a los pocos días incluso se van transformando, ¿no? Es incierto porque no sabemos qué es lo que viene, y tenemos que estar preparados para cualquier cambio. Y es complejo porque también si las soluciones fueran sencillas y rápidas, pues ya avanzaríamos mucho más, ¿no? Y ambiguo porque a veces avanzamos en una cosa, pero nos afecta a otras, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para ese entorno con esas características. Y desde luego, un papel relevante, pues son las personas que desarrollamos este país, este mundo, y que estas personas debemos desarrollar habilidades o competencias que logren hacer frente a estas demandas, ¿no? Que nos marca el medio ambiente. Y bueno, y esta es una cita que tomo de un artículo del el periódico El Economista en julio del 2022, pero que nos resume perfecto, ¿no? Cuáles son los ambientes o los cambios a los que nos estamos enfrentando. ¿Qué pasa con las instituciones de educación superior? Bueno,
Hay muchos aspectos que podríamos desarrollar, pero aquí nos vamos a concentrar un poquito más en lo que es las currícula o los planes de estudio y los modelos educativos, ¿no? Y podemos decir que los planes de estudio y los modelos educativos no cambian tan vertiginosamente. O sea, la realidad es que esto va siendo un poquito más lento, ¿no? Por ejemplo, la educación universitaria durante décadas se ha centrado en conocimientos y no está mal. O sea, no está mal que demos conocimientos, porque al final esto es lo que nos ha permitido avanzar, nos ha permitido desarrollarnos como sociedad, pero esto seguramente pasaba porque en ocasiones anteriores, además de tener la educación de la universidad o de las escuelas, pues teníamos también esta otra parte educativa informal, ¿no? La educación que se daba en la casa, la que se daba a través del grupo de iguales, de la calle, de todas estas fuentes educativas, que también se han transformado. Por lo tanto, pues la educación universitaria pues se centraba primordialmente en los conocimientos. La formación de habilidades y destrezas es limitada. ¿Por qué? Porque realmente para que alguien sea habilidoso o sea diestro en algo, necesitamos tener un entrenamiento constante, un entrenamiento que se vaya perfeccionando, que se vaya escalando, ¿no? Y en muchas ocasiones con lo vertiginoso que camina el año escolar, a veces eso no da tiempo. Se da como también un problema con el tema de las vacaciones, con el tema de los días de asueto, que los recibimos con mucho gusto, ¿no? Pero a veces los docentes, las universidades tienen que brincar, tienen que correr para alcanzar los resultados que se esperan. Entonces, esta formación de habilidades y destrezas realmente se ve limitada por algunos de esos aspectos, ¿no? Por otro lado, la rapidez con la que se mueven los cambios y actualizaciones de los planes y programas de estudio varía en todas las instituciones, ¿no? No podemos generalizar, pero además varía todavía más en instituciones públicas y privadas. Y bueno, pues en instituciones públicas, ¿por qué es un poco más complejo? Bueno, porque probablemente los equipos docentes, los equipos directivos son más robustos, son más grandes, pero también son muy grandes las trayectorias de trámites que tiene que seguir un cambio de plan de estudios, ¿no? O sea, ya no les cuento los que han vivido este proceso en la UNAM, en la UAM o en cualquier otra universidad pública del país, pues sabemos que tenemos que pasar por instancias que nos van aprobando y eso va siendo un poco más, sí certero, pero más tardado el camino, ¿no? Y en el caso de las instituciones privadas, pues también les cuesta el mismo trabajo, pero a veces como una institución privada quiere estar a la vanguardia del mercado, pues avanza más rápido, ¿no? O sea, pues se detiene menos y va a la vanguardia. ¿Esto qué puede ocasionar? Porque tampoco es que todas las privadas hagan eso, pero ¿qué puede ocasionar? Simple y sencillamente ocasiona que vamos a enviar afuera egresados con distintos niveles de competencia, con distintos niveles de preparación y por lo tanto, pues va a ser como entrarle a un juego de desarrollo profesional, pues muy desigual, ¿no? O sea, algunos más preparados, otros menos, unos con ciertas habilidades, otros con menos. Entonces, pues esto no es lo ideal para los jóvenes, ¿no? Ni para nosotros. Entonces, digo, esto es algo que pasa, repito, no se puede generalizar, pero llega a suceder. La formación y actualización de los profesores también varía en tiempos y en profundidad, en intenciones y en propósitos. ¿Por qué? Porque estamos obligados como institución educativa a ofrecer capacitación, ofrecer actualización, pero pues esta puede ser más profunda, más leve, puede ser centrada en algunas habilidades docentes y a lo mejor esas habilidades no empatan con lo que estamos necesitando formar en los jóvenes, ¿no? Entonces, esto también es como de reflexión, ¿no? Tenemos que alinear también la formación y la actualización de los docentes, porque finalmente son los profesionales
que están formando a los jóvenes y que van a ser pues los colegas, ¿verdad? Los colegas del futuro. Y desde luego hay de todo, hay profesores que están súper bien actualizados, hay otros que en el trayecto de todo su desarrollo laboral de pronto dicen, ¿a qué hora, no? ¿A qué hora me voy a preparar más? Bueno, pues hay que hacer un espacio y estos son elementos que se deben de tomar en cuenta. En las empresas la cosa es diferente, ¿no? En las empresas, ellas están centradas en la productividad y en los resultados. Y hoy en día, hablando en el 2023, pero si hablamos desde el 2020 para acá o mucho atrás, pues nos damos cuenta que las empresas al tener como su cometido ser productivas, generar resultados, obtener ganancias, vender sus servicios, estar en un ranking, ¿verdad? Dentro de su ámbito, pues en el lugar más alto, hacen lo necesario para que el capital humano o el colaborador o el socio, porque ya ven que ahora ya pasamos del recurso humano, ahora somos capital humano, ahora de capital humano pues ya estamos en este enfoque de las personas, incluso algunas empresas en la actualidad ya no le llaman departamento de personal o departamento de recursos humanos, o dirección de capital humano, ahora le llaman people, ¿no? Vamos a people, ¿no? O sea, ahí donde está centrado la importancia de la gente, ¿no? Esto contribuye, desde luego, a obtener resultados impresionantes porque ellos se han convertido como en una segunda escuela de la vida profesional y algunos de ellos invierten bastante en un estilo de trabajo, en una filosofía a través de la cual logran resultados importantes. ¿Y saben cómo los logran? Los logran trabajando la actitud, la inteligencia emocional, las habilidades y las destrezas de los empleados o de los colaboradores o de los socios. Entonces, los conocimientos son fundamentales, pero lo demás hace la diferencia. Y no me dejarán mentir, aquí les puse dos ejemplos. Por ejemplo, cuando vamos a un restaurante y vemos a un mesero, a un colaborador de esta empresa que a lo mejor se adelanta y nos sugiere algo, ¿no? Nos sugiere consumir algún tipo de platillo, algún tipo de postre que nosotros ni siquiera pensábamos, pero con la actitud, con la inteligencia que ellos tienen, seguro lo compramos y seguro no lo comemos, ¿no? Y ni siquiera lo habíamos pensado, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con empresas, digo, aquí podemos hacer comercial, aunque no es mi intención, como empresas como Starbucks o otras empresas que se han dedicado, por ejemplo, a la venta de café y que han apostado a una diferencia a partir de la actitud y de las destrezas de los colaboradores, ¿no? Y es solo poner un ejemplo. También tendríamos que hablar de aquellos profesionistas que no solamente se emplean en el mundo empresarial, sino que se vuelven emprendedores o que deciden ser independientes y trabajar de forma independiente como profesionales, y ellos también se dan cuenta que una de las cosas que tienen que desarrollar es este famoso networking o este desarrollo de habilidades interpersonales para establecer redes de trabajo y poder hacer la diferencia en el mundo laboral, ¿no? Entonces, por ejemplo, el profesional independiente o el emprendedor también se enfrenta a un ambiente donde ciertas habilidades son indispensables. Por ejemplo, una de las cosas que más han dicho todos los empleadores es la alta capacidad de comunicación, ¿no? O sea, tú puedes tener mucho conocimiento, pero si no lo sabes comunicar, si no lo sabes facilitar, si no sabes cómo establecer una buena relación con tus colaboradores a partir de la comunicación, pues no nos va a servir de mucho el conocimiento, ¿no? También, como les decía, esta excelente capacidad para las relaciones interpersonales es fundamental. Hay un modelo de administración que nos habla de que primero son las personas, ¿no? Las personas al centro. Y cuando hablamos de eso, estamos pensando en reconocer el valor fundamental que tiene cada persona en la organización, desde el policía o el vigilante de la entrada hasta la persona que hace el aseo, el que reparte el correo o reparte los mensajes, el mensajero, hasta el director general o el gerente, pasando por el staff y pasando por la gente de los altos niveles profesionales, ¿no? Entonces,
Tener esta capacidad para relacionarse interpersonalmente es muy importante. Y en el caso de un emprendedor, pues imagínense ustedes si no lo va a requerir para generar negociaciones, contratos, para generar ventas de lo que a él se dedica, ¿no? La otra, pues, es la creatividad, ¿no? Hoy en día ya la persona que no es creativa puede quedarse un poco aislada en comparación con la gente que desarrolla la creatividad. Creo que todos nosotros podemos estar de acuerdo que México es un país de creativos, pero a veces mal enfocados, ¿no? O sea, cuando vemos los memes en las redes sociales y decimos, bueno, acaba de pasar y en 2 segundos ya tenemos un meme en las redes sociales y además simpático, ingenioso, ¿no? Por ejemplo, vemos algunas personas que resuelven las cosas con un alambre, ¿no? O que resuelven con un golpe, pero hay que saber dónde darle el golpe, ¿no? Al aparato cuando no funciona, ¿no? Entonces, realmente hay creatividad, pero creo que a veces no sabemos y no sabemos enfocarla, y mucho menos si la estamos formando, ¿no? Y la otra muy importante que es la iniciativa. La iniciativa que es esta posibilidad de que uno alce la mano, ¿no? Que uno diga, a mí se me ocurre, yo creo, puedo hacerlo, voy a buscar una nueva solución. Y esto hay que fomentarlo en las aulas, ¿no? Y la flexibilidad y la adaptabilidad es lo de hoy, porque así como nos sorprendió la pandemia, nos puede sorprender cualquier otra circunstancia. En este caso fue mundial, pero en otras ocasiones podría ser un caso más específico, y nosotros debemos aprender a adaptarnos y a ser flexibles. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Bueno, esto es un adelanto, ¿no? De lo que podríamos decir que buscan los reclutadores. Les repito, es importante pensar y conocer qué buscan los reclutadores, porque al final ellos están de alguna manera atentos a las tendencias del mercado. Pero no solamente, y me gusta mucho decir esto, no solo porque tenemos que formar a los jóvenes para que sean empleados, no, también para que se formen como emprendedores, también para que se formen de manera independiente. Ellos tienen que estar al tanto de lo que se está buscando allá afuera, ¿no? Entonces, en el mundo laboral, en el mundo productivo, en la sociedad actual, las habilidades blandas son la clave para conseguir el éxito. Y esto, creo yo, de manera personal, creo que esto ha sucedido porque en algún momento los perdimos, porque a lo mejor algunas de estas habilidades sí se formaban antes. Pues incluso se van a sorprender de lo que les voy a decir, pero a veces en la educación tradicional había algunas habilidades que se aprendían. Por ejemplo, bueno, como dicen, un poquito como con sangre entra, ¿verdad? Pero los jóvenes aprendían a escribir y a leer, ¿no? A leer y a escribir correctamente. Y habría a lo mejor escuelas que formaban una disciplina. Y de pronto como que todo se flexibilizó, como que pues cada quien estudia como puede, ya no es importante la ortografía, según los jóvenes, ¿no? Porque dicen, ay, no, ahora ya hay que usar emojis, y que también es otro tipo de lenguaje. Pero hoy por hoy decimos todavía la lectura es importante, porque a través de la lectura tú adoptas nuevo vocabulario, aprendes a escribir a la hora que lees, y además sigues aprendiendo, te sigues formando, ¿no? Entonces es muy importante que también reconozcamos que pues no es que las habilidades blandas sean una moda, sino es que se han hecho necesarias porque se ha carecido de la formación por algunos años, ¿no? Pues esta es una gran realidad, ¿no? Una gran realidad. Esta famosa red profesional, LinkedIn, hizo una encuesta un poquito antes de la pandemia. O sea que estos datos han de ser como del 2019, más o menos. Y bueno, pues ellos decían que 291 directivos de recursos humanos concluyeron que es más fácil encontrar personas con conocimientos y más difícil encontrar a personas con las habilidades sociales para el puesto, ¿no? Y bueno, pues incluso no es gratuito, ¿no? Que en muchas de las organizaciones o empresas, cuando te hacen la entrevista, pues es una parte, ¿no? Pero la otra parte es cuando ya algunas de estas empresas, como es el caso de Nestlé, el caso de Samsung, el caso de Coca-Cola, pues ya te hacen así como pruebas prácticas, ¿no? De qué vas a hacer ante esta situación, demuéstramelo, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a resolver. Y pues ahí es donde se han dado cuenta que
A lo mejor algunos podemos tener el diploma, pero nos faltan estas otras competencias, ¿no? Y no es gratuito que ahora, pues, los empleadores también digan, ¿no? Que ellos no quieren tener entre sus empleados a personas que tengan mala actitud o que se lleven mal con los demás. Entonces, esto es importante. En el periódico El Economista, por dar una fuente más general, más que esté a la mano de todos, hay aquí una lista, fíjense ustedes, antes nos decían de 4 o 5 habilidades blandas. Ahora ya llegamos a 17 habilidades blandas, de acuerdo a esta investigación que se reporta en esta nota, ¿no? No se preocupen, no las voy a tratar todas una por una, pero porque creo que algunas se explican por sí solas, ¿no? Ya sabemos un poco de qué se tratan, pero es una panorámica. Por ejemplo, ¿no? La primera, que es flexibilidad y adaptabilidad. Bueno, voy a leerlas rápidamente. La segunda, habilidades comunicativas, que de estas dos ya habíamos comentado. Esta capacidad para resolver problemas es fundamental y tenemos que entrenarla, tenemos que trabajarla, tenemos que formarla. La parte de la creatividad, la inteligencia emocional, que no es algo fácil. O sea, el tema aquí es que ninguna de estas habilidades se forma en una sesión, ¿no? No se forma fácilmente, ¿no? La gestión de conflictos es fundamental, o le podemos llamar resolución o gestión de conflictos, es interesante y no solamente para los jóvenes, sino para nosotros mismos, ¿no? El trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la actitud positiva, la dedicación, fíjense, eso es algo bien importante, ¿no? Ya seguramente les ha tocado, a mí me ha tocado en algún momento tener a un estudiante que sale mal en algún ejercicio, ¿no? Y tú le dices, bueno, te doy otra oportunidad. Ay, no, ya así la dejamos, ¿no? O sea, ya será para la otra, ¿no? Entonces, es muy importante que nosotros valoremos, ¿no? Que esto es necesario, impulsar a la gente para que se dedique a lo que está haciendo. Confianza, fíjense ustedes, la confianza es una de las cosas que yo creo que más valoran en el entorno profesional y en el entorno laboral. Fíjense ustedes, en otra institución donde yo trabajaba hasta hace poco, pues ya saben ustedes, de repente a uno se le hace tarde, el tráfico, en fin, ¿no? Entonces, en alguna ocasión yo tenía que estar en un auditorio y ya sentía yo que no alcanzaba a llegar, ¿no? Entonces, yo sabía muy bien a quién de mis compañeros le podía hablar por teléfono y yo sabía que me iba a contestar y que iba a estar ahí. Y sí, no me falló. Yo le hablé, me contestó y me ayudó. Le dije, oye, no seas malo, ayúdame a ir preparando el auditorio, prender el cañón, etcétera. Y sí me dijo, no te preocupes, cuando tú llegues ya todo va a estar listo. Y así fue. Entonces, maravilloso cuando tienes a alguien en quien puedes confiar. En cambio, cuando llegas a un lugar y le hablas a uno y no, pues no ha llegado, el otro no te contesta el teléfono, mandas un correo y nadie lo responde, pediste que estuviera listo un material y nunca estuvo listo, es terrible. Entonces, fíjense, esta es una habilidad importante, la confianza. La honestidad y la integridad, bueno, ya que les digo, ¿verdad? Todos conocemos ahora el plagio de las tesis, por poner un ejemplo, pero pues hay muchas cosas más, ¿no? Que nosotros tenemos que promover que la gente sea honesta. Fíjense ustedes, Bill Gates escribió un libro en donde habló de toda la historia de la creación de su empresa Microsoft. Y uno de los principios que decía era que ellos aprendieron que hay que premiar el error. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada vez que alguien se equivoca, tenemos la fortuna de saber cómo es que no hay que hacer las cosas. Y en cambio, a veces en nuestros equipos de trabajo, la gente que se equivoca, tú le dices, oye, pero es que veo que aquí no salió bien esto. Ah, es que se fue la luz. O, ay, no, eso yo no lo puse. Bueno, es que sí te avisé, pero ya se te olvidó. Y entonces se defienden, como yo digo, como gatos boca arriba, ¿no? O sea, pero ellos no salen, ellos salen librados. Cuando lo mejor sería que tú dijeras, tienes toda la razón, me equivoqué, ¿sí? Y aceptar la equivocación y aprender de eso. Y además ser una persona confiable porque aprendes a decir que te equivocaste y eres honesto y eres íntegro y eso es un ejemplo para todos los demás, ¿no? Entonces, esta es una habilidad que también, una cualidad que también tenemos que desarrollar. Ya hablamos un poquito de la iniciativa,
tenemos que promover el deseo de aprender, de seguir aprendiendo, porque el que no quiera seguir aprendiendo, pues se va a ir quedando atrás, ¿no? La toma de decisiones también es algo en los empleos, en el desarrollo profesional. La toma de decisiones también es algo complicado, porque de pronto hay gente que no quiere tomar la decisión. Y entonces aprenden a jugar tenis, ¿no? La pelotita para acá, la pelotita para allá, para allá, para acá, para allá, para acá. Y de pronto, pues pasa el tiempo, están esperando que se le olvide a la gente y nunca tomaron la decisión. Entonces, esto también es fundamental. El manejo de redes sociales, fíjense ustedes que no me refiero cuando leo esto, no creo que yo me refiera ni ellos se refieran solo al manejo de postear información en las redes, que también es importante, porque finalmente es otro medio de comunicación que también es fundamental, pero también es aprender a hacer redes en la web, ¿no? Redes en las redes sociales. O sea, aprender a quién vas a tener ahí contigo, quién te va a enriquecer, tú cómo vas a enriquecer a los demás y desde luego cómo vas a comunicar y qué vas a comunicar ahí, ¿no? Y bueno, y una última, que es el sentido de pertenencia, que pues yo creo que yo lo leería o lo traduciría como lealtad y compromiso, ¿no? Que también queremos gente comprometida y gente leal. Ahora, rápidamente, porque no quiero que nos empantanemos en listas, aquí está la lista de el portal de Universia. Fíjense ustedes, el portal de Universia, que bueno, aquí no las enumeré, pero fíjense, ellos nos dicen, esto que está aquí, yo lo copié del portal ¿cómo se llama? Del Observatorio de lo Laboral. Y el Observatorio de lo Laboral, a su vez, cita a Universia y les dice a los jóvenes, en el Observatorio de lo Laboral le dicen a los jóvenes, ojo joven, porque tú tienes que tener esto. Y fíjense ustedes, aquí hay algunas otras, ¿no? Esta capacidad de liderazgo, que también es muy importante, que es esta capacidad de liderazgo, ellos dicen, para comprender las metas y objetivos de la empresa. Creo que es para algo más que eso, ¿eh? O sea, también el liderazgo es una palabra muy manoseada, muy utilizada y que se tiene que entender muy bien a qué nos referimos con liderazgo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de liderazgo, hablamos que la persona con liderazgo es la gente que tiene una preparación muy sólida y que hace las cosas al mejor nivel que se espera, ¿no? Y un líder es alguien que inspira y es capaz de formar a otros líderes, ¿sí? Entonces, es muy importante que entendamos este concepto. La segunda, fíjense ustedes, la actitud positiva. De verdad, y creo que tenemos que enseñar a los jóvenes a que tengan una actitud positiva, porque cuando tú ya ves el vaso medio lleno, ya estás del otro lado, ¿no? El problema es cuando tú ves el vaso medio vacío y empiezas a ver el panorama negro y eso pues no te va a llevar a pensar que vas a resolver, es el primer punto, ¿no? También hay alguien más que dijo, a veces tú no puedes escoger tu trabajo, pero sí puedes elegir la forma en cómo haces ese trabajo. Entonces, creo que la mayoría de nosotros, como seres humanos, al final somos falibles, somos pues seres humanos con diferentes condiciones y de pronto, aunque tengamos un trabajo que a lo mejor alguien más admira o desea, nos quejamos, ¿no? Nos quejamos del trabajo. Pero cuando hacemos eso, también hay que acordarnos y hay que decir, a ver, yo no me voy a quejar, ¿no? Por ejemplo, cuando a mí me gusta, a mí en lo personal me gustan los días soleados, los días bonitos, digo yo, ¿no? Y los días nublados no tanto, pero si yo le digo a un día nublado, hoy va a ser un día terrible, horrible, frío, desde luego que va a ser así. Pero si en cambio nosotros decimos, hoy va a ser un día más, un día maravilloso, un día bueno, un día donde voy a conocer gente importante, seguramente va a ser así. Entonces, la actitud es el primer camino. Sí o no, ustedes mismos cuando llegan a su salón de clase, les encanta el alumno que llega con sonrisa, que saluda, que se sienta, que luego está atendiendo a lo que tú le estás diciendo, que está así con cara de dime más, ¿no? Dame más, ¿no? Esa es la actitud positiva. La comunicación ya lo dijimos en las diapositivas anteriores para expresar ideas, opiniones, inquietudes. Bueno, prácticamente, o sea, a ver, díganme ustedes por qué Noam Chomsky, ese gran investigador teórico de la comunicación, fue el primero que dijo que el ser humano tiene competencias
y el ser humano tiene la competencia comunicativa, o sea, eso lo tenemos a diferencia de otras especies. Entonces, pues hay que explotarlo, ¿no? Hay que aprovecharlo. Entonces, esa es una habilidad fundamental para todo esto que está diciendo acá Universia, ¿no? La flexibilidad, el trabajo en equipo, ya hablamos de la dedicación, la confianza, la honestidad, la iniciativa, el deseo de aprender, la organización. La organización es otra cosa bien importante. Ya sabemos que cada quien tiene su desorden y en su desorden se entiende. Bueno, es su forma de organizarse, pero sí hay que tener una organización para ser profesional y es una de estas habilidades blandas que luego no valoramos, ¿no? Por eso los estudiantes tienen que entender por qué les damos reglas, por qué les pedimos tareas, por qué les ponemos fechas límites, porque es parte del aprendizaje para la organización. Yo me he sorprendido mucho en algunos casos de alumnos que no saben lo que es un cronograma, ¿no? Que lo confunden con una agenda. Y bueno, hoy en día todos tenemos un teléfono inteligente que puede tener agenda y sin embargo se les olvidan las cosas, ¿no? Entonces hay que tener esa organización. La proyección, fíjense ustedes, la proyección de participar en futuros proyectos y oportunidades de negocio, o sea, cómo diseñar estrategias, planificar eventos o programar un calendario. Eso es otra cosa que les está pidiendo los empleadores. La atención al cliente, porque ya sea que tú seas emprendedor, que seas un profesionista independiente o seas un empleado, vas a tener un cliente. Y la atención al cliente es fundamental. O sea, la amabilidad, ¿a poco no cuando te saludan, te dicen le ofrezco agüita, un cafecito, un refresco? La educación, la capacidad para lidiar con diferentes personas no es tan sencillo. O sea, por eso a veces compramos en una tienda y nos salimos corriendo de otra, ¿no? A veces entramos a un servicio y nos salimos corriendo de otro servicio. Esto es importante. Y fíjense lo que les decía, escribir claro y conciso para transformar conceptos complejos en expresiones fáciles de entender. Sí, es muy importante esta capacidad, la búsqueda y jerarquización de información, porque también ahí en todo mundo decimos, ahí en la web está todo. Sí, pero ¿cómo lo voy a buscar? ¿Cómo lo voy a administrar? ¿Cómo voy a elegir cuál es la información que vale la pena y la que no vale la pena? Y la alfabetización informática, ¿no? Para poder lidiar con la tecnología y pues aprovecharla, porque quien sabe utilizar la tecnología puede ser que haga su trabajo más rápido o lo haga más creativo o lo pueda hacer con más personas, ¿no? Entonces, estas son las habilidades que nos propone Universi. Ahora, las habilidades blandas además son importantes por estas razones que les comparto. Para el desarrollo social, porque si todos los jóvenes que formamos y nosotros tenemos esas habilidades, pues vamos a tener otro tipo de personas allá afuera, ¿no? Vamos a tener personas con todas esas cualidades, vamos a tener personas que van a ser más cuidadosas, se van a comunicar mejor, van a relacionarse mejor con su prójimo, ¿no? Esto nos va a ayudar también para la convivencia ciudadana, que es tan importante. Y bueno, simplemente con la inteligencia emocional, pues ganamos todos, ¿no? Ganamos todos y todos desarrollamos esa parte, ¿no? Las habilidades blandas son necesarias para estar a tono en el concierto mundial, ¿no? O sea, para podernos desempeñar en el mundo con otras personas es importante. Para asegurar un pleno despliegue de las capacidades y talentos, porque cada uno de nosotros tenemos talentos diferentes a los de otros. Si le sumamos el desarrollo de estas habilidades, pues nuestro talento va a brillar mucho más que el de los demás, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, las figuras públicas, ¿no? Figuras públicas como cantantes, actores, políticos que están en el escándalo, ¿no? Y que le gritan gritos y sombrerazos con la prensa, que no están de acuerdo con estar ante el público. Y en cambio hay actores, actrices, cantantes que han cuidado mucho sus carreras. ¿Y qué cualidades tienen, no? Pues el desarrollo de estas habilidades en donde saben tratar a la gente, le tienen un respeto al público, porque finalmente son figuras públicas gracias a los demás. Entonces, esto es también importante, ¿no? También las habilidades blandas nos van a permitir enfrentar mejor la adversidad, llámese pandemia o cambio climático
o divorcio o cualquier otro problema que podamos tener en la vida, ¿no? Y esto nos va a ayudar a tener una convivencia sana. Así es que la verdad es que vale la pena atender esto, ¿no? Estas habilidades blandas, No te escuchamos, Nancy. ay, ¿ya me escuchan? Ya. ¿Ya? Ya, perfecto, gracias. Estas habilidades blandas están fuertemente ligadas a la inteligencia emocional. Y aquí nada más retomé una imagen que no es mía, ahí está el crédito de la imagen. Dice, se trata de personas que tienen facilidad para relacionarse, motivados por el trabajo en equipo, orientados a resultados, que son flexibles, ¿no? Y fíjense, me gustó esta imagen porque así en un resumen chiquitito, te da una muestrita de lo que es la inteligencia emocional, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú eres autoconsciente, cuando tú te conoces y sabes lo que sientes y lo que eres, pues vas a tener autocontrol, ¿sí? Y eso es oro molido hoy en día, ¿no? Y cuando tú sientes empatía, pues vas a tener más habilidades sociales, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Bueno, como dije, también son importantes los buenos modales. O sea, estos buenos modales tienen que ver también con el optimismo, el sentido común, el sentido del humor. O sea, también hay que aprender a reírnos, a divertirnos un poco. La empatía, que es esta cuestión de ponerme en los zapatos del otro, hay que hacerlo, pero hay que hacerlo real, ¿eh? Hay que hacerlo, cada quien, hay gente que solamente pensándolo lo logra, hay quienes lo tenemos que hacer así como en una especie como de entrenamiento, de decir, a ver, me voy a poner en los zapatos de esta persona, en los zapatos de mi jefe, en los de mi estudiante, en los de mi director, para tratar de entender cómo mira desde ese papel las cosas él y lograr la empatía, ¿no? Y desde luego esta capacidad de colaborar y negociar, ¿no? Colaborar y negociar no es fácil. Colaborar no significa llevar mi parte. Colaborar significa crear juntos. Y negociar es tratar de poner en una balanza los pros, los contras, analizar las posibles alternativas y entre todos escoger la que sea mejor para la circunstancia que queremos desarrollar, ¿no? Entonces, no sé si vamos captando, esas cosas las tenemos que hacer en la escuela. ¿Qué podemos hacer para contribuir a la formación de estas habilidades? Porque ya sé que aquí no se va a acabar la plática, porque ya dijimos ya cuáles son las habilidades, desarrollenlas y ahí nos vemos, ¿no? No, bueno, les voy a dar algunos tips que creo que pueden ayudar, ideas que les pueden ayudar, más las que a ustedes se les ocurran, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a integrarlas a la formación profesional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Integrar a nuestro salón de clases diferentes estrategias de enseñanza. Algunos ya lo hacen, otros no lo han hecho. Por ejemplo, desarrollar trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo implica que tú tienes que identificar primero cuáles son los diferentes inteligencias, de acuerdo a Howard Gardner, que tienen tus estudiantes, ¿no? O sea, por ejemplo, quiénes son más visuales, quiénes son más kinestésicos, quiénes son personas más pensantes, más cognitivas, ¿no? Quiénes son más hablantes, ¿no? Y una vez que más o menos los tengas identificados, de cada uno de esos grupos los vas a revolver para que en cada equipo tú tengas un estudiante que tiene capacidades de comunicación, un estudiante que es muy pensante, muy cognitivo, muy racional, otro estudiante que es más kinestésico y otro estudiante que es muy bueno en las actividades de comunicación. Y les vas a poner diferentes actividades y vas a ver cómo ellos mismos van a llegar a darse cuenta que se complementan. ¿Por qué los tenemos que entrenar en esto? Porque al final en el mundo laboral, en el mundo productivo, en el mundo del desarrollo profesional, en el mundo social, así es la vida, ¿no? Y entonces, si entrenamos, pues va a ser más fácil para nosotros ya hacerlo como parte de la forma como trabajamos y como vivimos, ¿no? También puedes integrar el famoso ABP, el aprendizaje basado en problemas. Depende de tu materia, depende del contenido que estés viendo, pero puedes desarrollar, a lo mejor tú me puedes decir, oye, es que eso es mucho trabajo. Bueno, no lo tienen que poner en cada tema.
escojan en qué tema o con qué tema se puede trabajar una estrategia de ABP. Si no la conocen, pues se puede armar un curso para que podamos conocer el ABP y lo podamos desarrollar, ¿sí? Los debates, bueno, los debates son maravillosos, maravillosos porque lo que hacemos todos es discutir o gritar, ¿no? Pero no aprendemos a debatir. Y a través de un debate vamos a aprender y le vamos a enseñar al estudiante cómo argumentar sus puntos de vista, investigar, saber responder ante un contraargumento que él está presentando. Los debates son maravillosos, los podemos hacer, incluso hay instituciones que hacen concursos de debates. Esto es muy formativo y si se presta para los temas de tu clase, pues lo puedes hacer. El análisis y resolución de casos también. Es muy complicado diseñar casos. También los puedes comprar, ya ven que venden casos, los casos elaborados a través de la metodología de la Universidad de Harvard, pero lo ideal sería que tú también aprendas a hacer casos y se los pongas a los estudiantes, porque son situaciones consideradas similares a las situaciones que ellos van a tener en la vida profesional. Entonces, empezarlos a entrenar en cómo leer un caso, cómo analizarlo, cómo sacar el asunto central, cómo identificar las diferentes problemáticas o la problemática y cómo resolverlo, pues va a ser algo muy interesante, ¿no? Y luego, si tu materia se presta para diseñar proyectos, que los vayan haciendo a lo largo del semestre y que lo entreguen como un trabajo final, también ahí en el diseño de proyectos vas a utilizar muchas de las habilidades blandas, ¿no? La comunicación, la toma de decisiones, el trabajo colaborativo, la creatividad, la flexibilidad, la adaptabilidad, o sea, son lo que podemos hacer, aplicar diferentes estrategias en nuestro salón de clase o en nuestra empresa o con nuestros colaboradores o en nuestras capacitaciones para entrenar a la gente en estas habilidades. Otra de las cosas que habría que hacer es gestionar la progresión de los aprendizajes. O sea, nosotros a veces damos clase y esperamos que el estudiante obtenga el resultado final, que es aprender algo, ¿no? Aprender historia, aprender política, aprender economía. Pero antes de eso, tenemos que definir el nivel de logro. No es lo mismo el nivel de logro, por ejemplo, para un estudiante de ingeniería. Por ejemplo, un estudiante de ingeniería tiene que tener un nivel de dominio experto, por ejemplo, en matemáticas, por ejemplo. A lo mejor el pedagogo tiene que tener un nivel medio en matemáticas, ¿no? O sea, ya cuando esté en la maestría, pues a lo mejor sí un nivel alto en estadística, o sea, dependiendo de a qué nos dedicamos, ¿no? Habrá carreras, por ejemplo, como administración turística, que va a requerir un nivel experto en relaciones interpersonales y en ciertos conocimientos. Entonces hay que definir el nivel. Cuando tú recibas tu materia, ubica cuáles son las habilidades a las que tu materia le va a sumar, porque no es la única materia que va a desarrollar esa habilidad. ¿Y qué nivel se exige? Por ejemplo, si vamos a formar una enfermera, y esto se los comento porque esto me lo dijeron enfermeras que estuvieron conmigo en un curso, y ellas me decían que, por ejemplo, para el procedimiento de la canalización, cuando nos ponen la agujita, digamos, ¿no? Para meternos ahí la intravenosa, ellos tienen que hacer alrededor de 150 procedimientos y tal vez más para lograr hacerlo bien. Entonces, nosotros tenemos que definir el nivel de logro, si va a ser bajo, medio, alto y experto, el nivel de dominio, de conocimientos, habilidades que requiere el estudiante y con base en ello a ponerlo en práctica en la materia o en las materias, porque a lo mejor no basta con que yo lo haga, tendríamos que hacerlo varios profesores, ¿no? Seleccionar actividades y tareas que deban realizar en progresión, o sea, que empiecen de poco, ¿no? Que empiecen escribiendo media cuartilla, una cuartilla, 2 cuartillas, hasta que aprendan a hacer un artículo, un ensayo, ¿sí? Pero tiene que ir en progresión, porque claro, si de repente tú les dices, jóvenes, el trabajo final es un artículo de investigación y nunca lo han hecho, es más, nunca han escrito ni medio párrafo, pues no lo van a poder lograr, ¿no? Realizar una retroalimentación constante. Miren, es muy importante los jóvenes, no quiero generalizar, porque no es general,
pero a mí me ha tocado algunos de mis estudiantes en la UNAM y en otras universidades, que de pronto, pues, ya, o sea, la responsabilidad es mía como profesora. Incluso luego dicen, la maestra me reprobó. Ah, caray, ahora es culpa mía, ¿no? Pues no, resulta que en parte es culpa y mucha parte es de ellos, ¿no? Entonces hay que realizar una retroalimentación cuando el estudiante se equivoque. Por ejemplo, yo acabo de entregar resultados de exámenes en mi grupo de ahí de Acatlán y los alumnos que reprobaron, les dejé de tarea, les dije de tarea tienen que volver a hacer el examen correcto, ¿no? O sea, porque no los puedo dejar con los errores. Si los dejo con los errores, ellos no se van a preocupar. Hay que volver a hacer el examen y les dije, me tienen que escribir en un párrafo por qué no pasaron el examen y qué hicieron ahora para contestarlo correctamente. Es una manera también de entrenarlos en la metacognición, ¿no? O sea, como decir, a ver qué hice. O sea, el alumno que logró el 10, que también le reflexione cómo logró el 10. El alumno que sacó 2, ¿por qué sacó 2? ¿No? Entonces, es muy importante esto, ¿no? Diseñar la estrategia de evaluación con instrumentos y guías de procedimientos. O sea, el alumno tiene que saber que le vamos a evaluar la actitud, la aptitud, el resultado y cómo lo hizo, ¿sí? Porque así es como nos van a evaluar en el mundo laboral, en el mundo profesional. Entonces, los profesores tenemos que empezar a cambiar, si es que no lo han hecho, a lo mejor ya lo hicieron, diseñar diferentes estrategias de evaluación que permitan evaluar procedimientos, acciones, habilidades, incluso actitudes que debe de cumplir el estudiante. Yo recuerdo el caso de una universidad en donde estuve trabajando y les dábamos los premios a la excelencia, a los mejores promedios. Tuvimos que agregar esta parte porque había estudiantes con muy buen promedio, pero con pésima actitud. O estudiantes con un excelente promedio, pero que eran unos patanes, ¿no? Que trataban mal a sus compañeros, que incluso ya no tenían esa capacidad de ser humildes, de colaborar, de compartir. Entonces dijimos, no, o sea, una excelencia es redonda, es integral. Entonces tenemos que hacer eso, ¿no? Tenemos que evaluar, ay, perdón, creo que me brinqué, evaluar mucho esta progresión de los aprendizajes, ¿no? Bueno, implicar al estudiante en su aprendizaje. O sea, hoy los maestros tenemos que cambiar con los nuevos modelos educativos, los profesores sí seguimos chambeando, pero también con la sociedad de la información ya hay mucho contenido que el estudiante puede estudiar por su cuenta. Entonces, también el profesor ya tiene que trabajar diferente. Entonces, siguiendo con la evaluación, tenemos que utilizar más estrategias como la autoevaluación y la coevaluación para que los estudiantes también se hagan responsables. No digo que les dejen que evalúen finalmente su semestre, ¿no? Porque todos se van a poner 10, ¿verdad? Hay que enseñarlos a hacer una autoevaluación para que ellos sepan qué hicieron bien, qué les faltó, cómo lo podrían mejorar. Y la coevaluación, que es evaluarse entre pares, ¿no? Porque mucho de eso también va a ser un entrenamiento pues para la vida profesional. Hay que favorecer, como les decía, la metacognición, o sea, que el estudiante reflexione un poco qué camino siguió para lograr el desarrollo del proyecto, para lograr el trabajo final. Eso es algo importante. Permitir al alumno que corrija, o sea, si hay un estudiante, porque si hay estudiantes que te dicen, ay, no, maestra, es que yo quería 9 o 10, ¿no? Y saqué 7. Bueno, a ver, vamos a ver, hay posibilidades de que lo puedas mejorar, qué puedes hacer, ¿no? Dejar un 60%, fíjense ustedes, esto es bastante, un 60% del trabajo para hacer fuera del aula. Lecturas, ver videos, trabajar en equipo, de tal manera que cuando ellos lleguen a tu salón, esto quiere decir que tú vas a trabajar con ellos ya sobre los resultados, sobre el análisis de lo que hicieron, vas a poder trabajar en equipo, individualmente. O sea, que ellos vean también el uso del aula de una forma diferente, ¿no? Esto hay que hacerlo poco a poco, no de un momento a otro nos va a salir bien, pero hay que ir siendo más profesores, guías, facilitadores, orientadores. Y también otra cosa que podemos hacer es solicitar un mapa mental, si es que a ellos les parece mejor, un mapa mental del proceso que siguieron, pues para llegar a donde llegaron con ese proyecto, ese trabajo final, ¿no?
Bueno, desarrollar el trabajo entre estudiantes, ¿no? Facilitando al estudiante experimentar, o sea, que ellos se organicen, se repartan roles, que escuchen a otros, que tomen acuerdos, que lleguen a consensos, a propuestas y de nuevo el trabajo colaborativo, ¿no? Para experimentar la suma de talentos en torno a una tarea. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como profesores? Ya para nuestra chamba docente, ¿no? Aprender y aplicar nuevas tecnologías. O sea, esto es ya inadmisible que no querramos hacerlo. Ya manejamos muchas, pero hay que seguir aprendiendo. Hay que identificar qué tecnologías son útiles para nuestra materia. Por ejemplo, si existen estos simuladores, ¿no? A lo mejor para nuestra materia hay algún simulador en línea que podemos utilizar. Si existe algún videojuego que podamos utilizar con los estudiantes y que desarrolle las habilidades de observación, de atención, de trabajo en equipo, de casi hasta tolerancia a la frustración, ¿no? Eso es muy bueno con los juegos, ¿no? Incluso ya ni siquiera los videojuegos, ¿eh? Ya cuando jugamos Monopoly o jugamos cualquier juego de mesa, de pronto hay estudiantes que no, bueno, no estudiantes, personas que no saben perder, ¿no? Entonces es una manera de entrenarnos también en eso, ¿no? Pedir a los estudiantes que incluyan también ellos el uso de tecnología en sus actividades y que compartan su experiencia. Por ejemplo, a mí ya me ha tocado estudiantes que diseñan apps, claro, un modelito de app, ¿no? Para el trabajo final o cosas por el estilo. Entonces es muy importante que nosotros también vayamos entrenando en eso, ¿no? Bueno, ya casi voy terminando. Adaptar nuevas soluciones de aprendizaje, que eso es algo que ustedes pueden ir pensando cada uno. Colaborar con otros maestros, porque lo que no se me ocurre a mí se le puede ocurrir a otro. Impactar positivamente la vida de los alumnos. Creo que esto es algo fácil. Bueno, es algo a la mano, pero no fácil, ¿no? Tenemos que ser personas, creo que se los puse en la siguiente diapositiva, tenemos que ser profesores que inspiremos, o sea, profesores que el alumno vuelva a decir, porque ya lo dijo alguna vez, que vuelva a decir, yo quiero ser como la maestra, yo quiero ser como el profesor, como el maestro, que digan, yo no creía en mí y tomé esta materia y ahora creo en mí, ¿no? O sea, tenemos que ser profesores que demos esa confianza a los estudiantes. Cuando tú hagas tu planeación, debes pensar en lo que les será útil a tus alumnos para enfrentar los retos de la vida diaria. Ya eso es en donde tú puedes incidir en estas famosas habilidades blandas. Y ya para concluir, como conclusiones, hay que realizar ajustes a la forma de trabajo en el aula, hay que realizar cambios en la forma de evaluar a los estudiantes, hay que incrementar la retroalimentación con los estudiantes, o sea, trabajar mucho con ellos, darles feedback. Este feedback también puede ser con aquel estudiante que lo ves callado, que lo ves que nunca participa, que se queda sentado hasta atrás. Hay que trabajar con todos, con el sobresaliente y con el que está en medio y con el que está hasta el final, ¿no? Hay que involucrar en responsabilidad al estudiante en su formación, pero hay que enseñarle cómo y por qué. Hay que complementar la formación con actividades co-curriculares. O sea, por ejemplo, si en tu materia se presta, vete con ellos a un congreso o ve a una visita a algún museo o invita a un experto, ¿no? Que si es presencial o por Zoom también va a ser interesante, o llévalos de visita a una empresa. Sí, en fin, esto también les puede generar motivación e interés por desarrollar estas habilidades blandas, ¿no? Hay que promover el cambio y la actualización de los planes y programas de estudio, pero como ven, los ejemplos que les estoy dando son para que los hagan ya mañana o ya el siguiente semestre. Pero sí hay que impulsar que los planes de estudio se actualicen, se cambien y lleven estas habilidades blandas pues como en un contenido transversal a través de modelos educativos más nuevos, ¿no? Y finalmente ser un docente que inspire, que sea un ejemplo profesional, porque lógicamente el estudiante más brillante te va a decir, maestra, ¿y usted sí lo sabe hacer? Y usted sí tiene esas habilidades. Hay que demostrarlo, ¿no? Hay que demostrarlo, hay que hacer lo suyo, porque aparte esto también nos va a abrir más puertas. Y bueno, pues finalmente yo con esto termino. Les agradezco mucho su atención. Nuevamente, le agradezco a el equipo
de profesores, de investigadores que están en este programa de apoyo a la investigación para el desarrollo y la innovación. Y espero que lo que yo les haya compartido les resuene, les parezca bien y los invite a hacer algún cambio pronto, ya que logremos que estos jóvenes pues tengan mejores habilidades blandas y a enriquecernos también nosotros en nuestro trabajo. Pues muchas gracias y adelante si hay un tiempo para preguntas. Sí, muchísimas gracias por esta interesante participación. Agradecemos a la doctora Picasso, nos deja varias reflexiones sobre el desarrollo de las habilidades blandas desde la universidad, que como ella bien señala, son clave para el mundo laboral. Es una realidad que los reclutadores ahora las valoran más incluso que la experiencia, ¿no? Y por supuesto, como docentes nos invita a la creación de proyectos proactivos desde los espacios universitarios y toca un punto básico también, que es la formación docente. Somos modelos y facilitadores de estas habilidades y bueno, pues también nos cuestiona. Muchísimas gracias, Nancy. Y sí, pasamos a un espacio de preguntas. No sé si quieran, si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor levanten la mano y con gusto les damos la palabra. ¿Alguien quiere participar, comentar algo? Sí, Roberto Vargas, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, yo ya egresé y pues bueno, precisamente en este proceso de encuentro y búsqueda de trabajo es interesante ver cómo las soft skills o bueno, habilidades blandas, al principio tanto reclutadoras o reclutadores nos dan a entender que no se aprenden en la escuela, ¿no? O sea, y creo que ese también fue como mi error al acercarme a ese tipo de habilidades. Pensar que eran algo paralelo al proceso de aprendizaje, pero ahora es muy enriquecedor saber que es parte de un proceso incluso pedagógico y que suma también a este lado, ¿no? Porque obviamente dentro de todo mi proceso académico también quisiera dedicarme a la docencia. Es interesante ver cómo todas estas herramientas que involucran el conocer cómo enseñamos y los métodos que puede haber en la enseñanza no solamente pueden generar habilidades duras a la comunidad estudiantil, sino como hasta aparece, ¿no? Entre líneas, empezar a crear conciencia sobre cómo aprenden y cómo se conocen unos con otros para generar estas habilidades que hasta salen del aula. Ujú. Así es, Roberto. Y me da gusto que ahora que estás como egresado, pues también a lo mejor si vas a incursionar en la docencia, pues comiences a apoyar todo esto que estamos platicando. Y seguramente tú ya has constatado pues lo importante que es estas habilidades ya en el mundo laboral y que a veces los empleadores pues tampoco no lo dicen, al menos no directamente, pero que nosotros nos damos cuenta que hace falta y como dices, a veces como estudiante pues no reflexionamos en eso, ¿no? Simplemente pues hacemos en parte lo que se nos pide para culminar una carrera y estamos viendo que esta parte incluso de la actitud, ¿no? La actitud con que llegamos. Creo que una de las cosas que hay que trabajar mucho con los estudiantes es esto de la actitud, ¿no? A veces les digo que me toca dar clases de 4 a 6 o de 6 a 8 y a veces les digo, bueno, pero vamos a hacer que valga la pena, ¿no? Bueno, incluso cuando doy clases los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde, yo les digo, oigan, hay que hacer que valga la pena haberse levantado temprano el sábado y además estarme perdiendo de todo lo que podría estar haciendo en lugar de estar aquí en el salón, ¿no? Entonces creo que es algo que tenemos que fomentar. A veces tiene que ser el docente el que lo impulse, pero también el estudiante nos ayuda, porque también me ha tocado grupos de estudiantes muy movidos, muy creativos, muy divertidos, ¿no? Yo tuve alguna vez un grupo de estudiantes que tuvieron que exponer unos temas
Y la verdad, para mí era sensacional porque yo decía, bueno, la verdad es que ellos lo hacen mejor que yo, ¿no? Y aprendes mucho también de ellos, ¿no? Entonces, es interesante lo que dices. Gracias por tu participación. ¿Alguien más? También, si les es más fácil, pueden comentar en el chat. Doctor Juan José, adelante. Gracias, maestra. Un gusto saludarle, doctora Picasso. Ya tenía un tiempo que no nos veíamos. Muy concreto, ¿cuál sería su opinión en torno a esto que nos sucedió con la pandemia? Yo realmente creo que la pandemia, el encierro, el de repente que nuestros alumnos estuvieran interactuando a través del Zoom, cambió muy, muy, muy fuerte, sobre todo con los compañeros que terminaron su bachillerato y empezaron la licenciatura en este tipo de condiciones. Yo creo que los marcó de manera muy, muy fuerte en el desarrollo de estas habilidades blandas, algunas para bien y unas para mal, creo yo. ¿Qué opinión tiene usted, doctora? Sí, ay, muchas gracias. Pues sí, también un gusto saludarte, porque ya hace mucho que no nos veíamos. Me da gusto verte bien y de buenas, como dicen. Pues bueno, es una pregunta que nos puede abrir a un tema también muy amplio, pero voy a tratar de ser concreta. Miren, también es cierto que este tema de la pandemia nos afectó, a todos nos impactó. Y nos impactó de forma diferente, ¿no? O sea, algunos la pasamos bien, digamos, adaptándonos a las circunstancias, me refiero como profesores, aprender a usar estas plataformas, adaptarnos a aprender nuevas tecnologías, hacer circo, maroma y teatro ahora en la pantalla, ¿no? Y aprender a dar clase pues a una pantalla negra, ¿verdad? Porque entendíamos que los estudiantes no tenían el ancho de banda y si prendían la cámara pues se iban, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero también hubo personas que la pasaron muy mal, que no tenían las condiciones ideales para estar en su casa, que tenían que prestarse una computadora entre todos, que hubo problemas pues también familiares, ¿no? Porque a lo mejor tuvieron un enfermo en casa y lamentablemente incluso falleció. O sea, sí lo vivimos de forma muy distinta cada uno, ¿no? ¿Qué pasa con los jóvenes? Es muy, muy importante que entendamos que es diferente vivir una pandemia a los 20, a los 18, a los 16 años, que vivirla a los 50 o vivirla a los 40, ¿no? Efectivamente hay una desesperanza porque esto se los digo porque ya hice una pequeña investigación, precisamente porque he participado en eventos donde hemos hablado sobre este tema. Y les puedo decir que efectivamente si ustedes buscan en el portal de la UNICEF, hay un muy buen estudio mundial de lo que se hizo sobre los jóvenes en la pandemia. Y bueno, pues lo que se concluye y lo que advertimos, por ejemplo, el otro día platicaba con una coordinadora de un programa de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, y ella me decía que ella preguntó con sus jóvenes, pues, que cómo se veían en un futuro, ¿no? Y bueno, ahora sí que tómense de la silla para que no se vayan a caer como condorito, pero resulta que los jóvenes solamente ven un horizonte de 2 años. O sea, ellos se ven a 2 años, piensan que ya se va a acabar esto. Entonces, la desesperanza de un joven que te dice, me robaron mi juventud, a nosotros nos puede sonar muy exagerado, ¿no? Pero ellos lo vivieron con impacto, ¿no? O sea, ¿cómo no puedo ver a mi novio? ¿Cómo no puedo platicar con mis amigos? Esto ya va a ser así, ¿cuánto va a durar? ¿No? O sea, ellos se dijeron 1 año, otro año, un tercer año, ¿qué va a pasar? Entonces, creo que lo que tenemos que hacer, las escuelas, los padres de familia, los profesores, es escuchar a los estudiantes, preguntarles cómo están, cómo se encuentran, qué sienten, qué les preocupa. Y en la medida que nosotros podamos, pues darles una orientación y desde luego canalizarlos, ¿no? Porque no somos psiquiatras, no somos psicólogos. Algunos de nosotros incluso no somos tan buenos orientadores, ¿no? De pronto decimos, bueno, yo te puedo decir algo, pero no tengo la posibilidad de ayudarte más. Entonces, si ven que hay un caso fuerte, hay que canalizarlo.
pero hacerles ver a los jóvenes y hablar con ellos, porque de pronto tú entras en frío a la clase y ya te sigues como si fuera un semestre cualquiera, ¿no? Yo creo que de cuando en cuando hay que detenernos y decirles, oigan, jóvenes, ¿cómo se sienten? ¿Cómo han vivido esto de la pandemia, el regreso? Que les digan, que ellos hablen, que compartan. Y una vez que, porque esto es más importante primero que cualquier cosa que yo pueda cambiar ahora para formar las habilidades blandas, ¿no? Y parte de las habilidades blandas, pues es que ellos se expresen. Y luego, lo más importante, pues yo diría preguntarles qué podemos hacer. Esta famosa palabra que también se ha vuelto ahora muy de moda, pero que es cierto, ¿no? Un líder como nosotros, porque un profesor puede ser un líder de grupo, le podríamos decir, ¿qué puedo hacer para ayudarlos? Y a lo mejor los estudiantes pueden decir, oiga, maestra, pues no sería bueno que fuera un poquito más despacio, o nos gusta mucho cuando usted nos hace ejercicios, o nos deja trabajar en equipo, o nos gusta, por ejemplo, a mí me han dicho los estudiantes este semestre, ay, nos gusta mucho que nos explique con anécdotas, porque se nos queda más claro, ¿no? O sea, escucharlos, adaptarlos, y si a ustedes no les pasó nada grave, que bueno, pero también hay que atendernos nosotros, ¿eh? Si nos llegó a suceder algo, creo que también nosotros tenemos que formarnos, pero miren, que sepan ustedes que sí hay desesperanza, el ambiente no es fácil a nivel mundial, pero tampoco es para que nos tiremos a llorar, ¿no? Creo que ha habido muchas crisis y hay que tomar lo que dicen por ahí los psicólogos, ¿no? Que dicen, ante la crisis, arriba, pensamiento positivo, ¿no? Porque de la crisis puede salir algo importante. Entonces creo que de este momento que hemos vivido, hay que hacer que sea un momento para que los estudiantes, hay que decirles, miren, esto que vivieron es singular, es una oportunidad. ¿Cómo, maestra? ¿Cómo lo podemos convertir en oportunidad? Pues ustedes ya aprendieron a estudiar en otro entorno. Van a tener otras habilidades que otras generaciones no tuvieron. Y ahora tienen el privilegio de mejorar eso, porque ¿quién va a mejorar el Zoom? ¿Quién va a mejorar las aplicaciones? Ellos. Ellos son los que van a desarrollar el futuro, ¿no? Pero sí, créanme que sí, que sepan que sí están viviendo una desesperanza. Yo tuve que llevarle a mi grupo una foto de mi mamá. Bueno, mi mamá tenía una foto de blanco y negro del año, ha de haber sido 1940 o 50, donde al fondo se veía una persona con un periódico que decía, hoy se va a acabar el mundo. Y entonces yo les dije, miren, esto es algo que el ser humano trae desde siempre, ¿no? Y a nosotros ya nos dijeron que estamos al 10 para no sé qué, ¿no? Que nos quedan 10 minutos o 5 minutos en el reloj. Pues miren, ya por lo pronto, si nos quedan 10 minutos, pues hay que disfrutarlos, ¿no? Pero ya vimos que no, que ya pasaron más de 10 minutos, entonces creo que sí tenemos que contagiarlos de entusiasmo, porque ellos ya no se están preocupando por prepararse, porque dicen, pues igual y ya ni me toca trabajar. Y esto pues está provocando que ellos actúen de otras formas, ¿no? Bueno, espero que sea de utilidad, Juan, un gusto saludarte. No, gracias, doctora, muchas gracias. Adelante, Francisco. Moni, muchas gracias, qué gusto verte y saludarte. Igual, mucho gusto. Nancy, nuevamente coincidir contigo, qué gusto escucharte. Y un comentario, o bueno, más bien son dos. Por el lugar donde trabajo, que son los CIES, los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, pues tenemos entrevistas con los actores de cada programa educativo. Y de verdad es increíble que en la entrevista con empleadores, generalmente desde antes de la pandemia, siempre eran las mismas solicitudes, que se trabajara con los alumnos en cuestiones de sociabilidad, que se trabajara con los alumnos en cuestiones de redacción y ortografía, que se trabajara con los alumnos en cuestión de comunicación, en habilidades sociales, y que al parecer las universidades siguen sin hacer caso y meter esto como contenidos incluso curriculares. Se habla de la vinculación institucional que deben de tener las universidades hacia afuera, hacia el mercado laboral, hacia nuestra gente que nos está rodeando. Y lo cierto es que lo que estamos viendo es que realmente se dedican a firmar convenios y convenios a los cuales no les dan seguimiento, ¿no? Entonces, porque sí
siendo la misma demanda, sigue siendo la misma situación de que les preguntas a los empleadores, ¿conocen el plan de estudios, conocen los contenidos, los han invitado a la universidad a algún evento para que participen de manera colaborativa? No, ahorita nada más nos invitaron porque venía la evaluación de CIES, pero nada más, ¿no? No hay esa, no sé, creo que no le dan la importancia suficiente a lo que debe de ser la vinculación para poder tomar decisiones en cuanto a capacitación docente, en cuanto a actualización del plan de estudios, en cuanto a renovación de programas educativos. Y retomando ahorita también lo que comentas, Nancy, estoy dando clases y estoy recibiendo a alumnos que vivieron la pandemia en la prepa. Mm. Entonces, lo que yo estoy viendo es que se ha enfatizado más su incapacidad de socializar, les choca trabajar en equipo, no quieren, les choca leer, y están todo el día con el celular. Entonces, de verdad creo que también eso nos dejó la pandemia y hay otra cosa que me preocupa más, los influencers. Ahora todos quieren ser creadores de contenido sin estudiar. Entonces, Así es. así como que dices, no, no puede ser, ¿no? Y tantas polémicas que ha habido sobre las chicas estas que quieren ir a comer gratis y nada más mencionarlos ahí en sus redes sociales, ¿no? O sea, y que además lo ven como, lo conciben como un trabajo. Entonces también creo que ahí hay una labor muy importante de nosotros como docentes, el orientarlos y el enderezarles la carreta, ¿no? Porque realmente ser creador de contenido, yo no me imagino una pandemia en 50 años con puro creador de contenido y que no haya médicos ni nada, nos va a ir como en feria, ¿no? Así Entonces, es. ese es mi comentario. Muchas gracias. Al contrario, Paquito, es un placer siempre escucharte, verte y además qué bueno que estás aquí porque efectivamente lo sí es. Creo que son un medio que de primera mano nos puede decir lo que nos acabas de compartir, ¿no? Que sí se les pide a las universidades que ya tienen que formar a los chavos en estas habilidades. Y bueno, creo que es urgente la tarea de actualizar los planes y programas de estudio, no es nada más con nuevo contenido, porque lamentablemente muchas instituciones le dan como una manita de gato, ¿no? A los programas y ya, pero no se hacen cambios profundos y definitivamente pues esto tiene que cambiar y tenemos que volver a promover en los jóvenes lo más sencillo que hacíamos antes, que es leer, escribir y este compromiso con su proceso, ¿no? Como lo decíamos, sí tenemos que, ahorita los profesores, si ustedes sienten que no lo pueden hacer solos, pues hay que hacer academia, hay que juntarnos, hay que pensar en estrategias que podamos usar para poder lograr esto, porque sí, efectivamente, los jóvenes están buscando el camino fácil, ¿no? Y esto de estar todo el tiempo en el celular, no sé si ustedes han visto en las redes, en Facebook y en otras redes, videos de personas, que ya no es uno, sino son varios videos, de personas que van caminando en la calle porque ya ni siquiera se fijan si viene un automóvil o no. Y por pura suerte se han librado, pero algunos han sido atropellados y otros los han empujado, los han aventado y viven para contarlo. Y bueno, yo que manejo mi automóvil, yo la verdad me sorprendo que digo, bueno, es que ni siquiera voltean, ¿no? Entonces ya son Ujú. autistas, ¿no? Ya son autistas del mundo. Entonces esto no lo podemos permitir, creo que en la medida que podamos, claro, nosotros no somos los únicos responsables, pero motivarlos a que vuelvan a prestar atención. Incluso yo diría, ¿no? Nosotros cuando éramos chavos, nuestros papás nos decían, presta atención alrededor tuyo, ¿no? Para evitar que te asalten, que te vayan a hacer algo, ¿no? Y creo que no nada más por eso, sino simplemente porque al prestar atención a tu entorno, pues aprendes muchas más cosas, ¿no? Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo que ayúdenos ustedes como organismos acreditadores a solicitar, porque lo que es como una solicitud o una recomendación, pues la institución lo tiene que tomar en cuenta,
Pero por otro lado, pues también nosotros como profesores tenemos que cambiar y efectivamente esto de los influencers, pues yo digo que es bueno tenerlo como expresión, pero que los jóvenes no se confundan de lo que es una persona que influye en los demás, ¿no? O sea, una persona que influye en los demás, alguien que está preparado, hay que decirles, para hablar en un micrófono hay que saber de lo que estás hablando y que no son modelos a seguir, ¿no? Que no son modelos a seguir y que si ellos quieren ser, pues hay que prepararse, porque sí puede ser que haya talento en ese lado, pero con una preparación sólida y que sus modelos pues sus modelos a seguir no sean esos, ¿no? Entonces sí tenemos mucha labor que hacer antes de que, como dices, en 40 años, quién sabe si nosotros estemos, pero cómo va a estar la humanidad, pues creo que no nos va a gustar nada, ¿no? Gracias, Nancy. Juan Carlos, adelante. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Nancy, por la ponencia. La verdad, me hiciste recordar muchísimas cosas y sobre todo algunos trabajos que yo hice en el pasado, en el que yo intentaba relacionar la economía del conocimiento y la sociedad de la información y sus implicaciones en el mapa curricular de la Facultad de Economía de la UNAM en CEU. Me encontré con algunas sorpresas y en las que, escuchándote, me hiciste recordar aquellos trabajos, ¿no? Pero también, escuchando al profesor Francisco, me preocupa. Una chica, una influencer, no sé si sea youtuber o tiktoker, no recuerdo bien el nombre, criticaba fuertemente al sistema educativo nacional, lo tachaba de basura y que no funcionaba, que ella prefería estudiar por su cuenta y que a través de convertirse en influencer iba a generar y a lograr muchísimas cosas. Y la chica hoy anda en Roma, viajando, ganando dinero a través de su página de OnlyFans, ¿no? Y lo publica y dicen, ya ven, lo que yo les decía, ¿no? Entonces ese tipo de logros, si se le puede llamar así, me preocupa porque se generan unas narrativas bastante complicadas para el resto de las chicas y de los chicos en la misma edad, y sobre todo cuando ella se pone como referente de ser irreverente e inclusive en algunas ocasiones irrespetuosa al sistema educativo nacional, que corre ella a través de un proyecto propio paralelo y está logrando cosas, y está logrando cosas y está logrando ganar dinero. Entonces, ¿qué está pasando con el mercado de trabajo? ¿Y qué está pasando también con las instituciones de educación superior? Y qué está pasando con estas chicas y chicos que, que no podríamos empezar a criticarlos ni a juzgarlos, es su decisión. Ellos decidieron realizar este tipo de actividades y están ganando dinero y están haciendo lo que les gusta a esta generación: viajar, conocer, leer poco, etcétera, ¿no? Eso es lo que a mí me preocupa en primera instancia. Pero ya reflexionando y a lo que yo te quería preguntar, tienen que ver con algunas cosas que me siguen inquietando. En aquel momento, cuando yo analizaba el mapa curricular de la Facultad de Economía y, y, y la sociedad del conocimiento y la economía del conocimiento y lo que se le demandaba a los egresados, me encontré con alguna bibliografía que comentaba que era necesario formar egresados analíticos, críticos y creativos. Y decía, wow, eso cómo se hace, ¿no? Porque yo como docente, ¿cómo genero, cómo promuevo egresados analíticos, críticos y creativos? Y cuando me enfrento a un programa de asignatura anacrónico, un programa de asignatura, por decirlo menos, porque en ocasiones son todos los planes de estudios, con periodos de actualización muy grandes, cada 5, cada 6 años, cuando la realidad socioeconómica, política, cultural va corriendo a otra velocidad, ¿no? Pero cuando tienes la suerte, la fortuna de también trabajar en instituciones de educación superior privadas, te das cuenta que la velocidad
se empareja, como que ellos a veces corren un poco más rápido en este sentido. Entonces, y yo sigo hasta el día de hoy preguntándome cómo se forma un estudiante analítico, crítico y creativo, sobre todo en esta última parte de la creatividad. Y me cuestiono a mí mismo, yo fui educado a través de actividades que promovieran en mi persona la creatividad. ¿Qué es eso de la creatividad? ¿Cómo se norma o cómo se conforma un ser humano que es creativo? Porque está la imaginación, ¿no? ¿Cómo bajas eso de la creatividad, de la innovación? ¿Se innova y específicamente desde disciplinas específicas o todos tenemos la capacidad, todas las disciplinas, todas las ciencias tienen la capacidad de innovar? Y si es así, nuestros profesores nos deben de enseñar, ¿no? A innovar en el marco en el que estamos estudiando, en el marco de la ciencia social o de la disciplina en la que estamos formándonos. Eso es por un lado. Por otro lado, cuando veo el tema de los planes y programas de estudio que se actualizan a una velocidad más lenta en las instituciones de educación superior públicas, pues sí veo que se desvincula considerablemente el mercado de trabajo con estas instituciones en particular. Y digo, bueno, si yo tenía problemas con esto de analítico, crítico y creativo, ahora, ¿cómo promuevo estas competencias blandas en mis estudiantes? ¿No? Ujú. Y después, ¿no? Lo cruzo con otro tema, pues, ¿no? Están los egresados titulados con excelente promedio. ¿Qué nos dice el promedio de un estudiante? ¿Qué nos dice realmente el promedio de un estudiante cuando el empleador, pues requiere, no gente que necesariamente tenga acumulados varios títulos, pero que sí tenga algunas certificaciones y algunos conocimientos específicos en eso? Entonces, en ese sentido, una pregunta concreta, Nancy. ¿Qué opinión te merecen los certificados, ¿no? Las certificaciones versus los títulos profesionales? Y para concluir mi participación, ¿qué podemos hacer los docentes cuando nos toca planear nuestras sesiones, nuestras clases, y nos enfrentamos a que esta planeación, que la tenemos que hacer, la tenemos que respetar y sobre todo la tenemos que hacer en función de un programa de asignatura que no necesariamente nos convence, ¿no? ¿Qué puedo hacer, ¿no? Para la clase, la planeación de la clase, pero no solo para la planeación de la clase. Por ejemplo, cuando tengo que elaborar un extraordinario, ¿no? Y lo tengo que hacer en función de ese programa de asignatura, porque de lo contrario, corro muchos riesgos legales. Si yo aplico un examen extraordinario, en donde yo pregunto cosas que no están en ese programa de asignatura, ¿no? Entonces, son algunas de las dudas Sí. que me desataste. Muchísimas gracias. Felicidades. Excelente, gracias. Excelente, Juan Carlos, tus preguntas. Pues voy a tratar de ser rápida porque pues cada una nos lleva a sentarnos a tomar un café y platicar arduamente sobre ello. Bueno, primero un comentario sobre esto de los influencers. Es mi opinión, desde luego, lo que les voy a decir, ¿no? O sea, yo creo que también en esta sociedad del siglo XXI, en este año 2023, y si a lo mejor me dejan irme un poco más atrás, como de 2019 para acá, se ha desarrollado mucho más este tema de los jóvenes, ¿no? De los influencers. Y sí puede ser que algunos jóvenes tengan razón de que la escuela no les está enseñando mucho, porque hay algunas instituciones educativas que al seguir con planes de estudio tan anquilosados, con profesores no muy actualizados, porque también hay que decirlo, ¿no? La figura magisterial también ha sido desvalorizada y de pronto pues te topas en instituciones educativas que te pagan 50 pesos por una hora de clase o que de repente tú dices, no, pues ya mejor lo hago por amor al arte, ¿no? Porque lo que me pagan no es suficiente. Y es como un insulto, ¿no? Porque finalmente es tu trabajo. Entonces, creo que también hemos promovido que los estudiantes, algunos, vean como que dependiendo de sus capacidades, ellos puedan hacer más por su cuenta, pero también esto es como una especie de espejismo. Todo este tema de los influencers, ellos lo manejan mucho como si fuera un espejismo y lo malo es que los otros jóvenes lo creen.
¿no? La joven que sale con sus tenis Adidas, con su bolsa Louis Vuitton, y que al otro día sale con otra marca y al otro día con otra, pues a lo mejor si investigamos y pudiéramos estar ahí con ellos, seguramente no tiene todas esas prendas, a lo mejor las renta o se las prestan. Y ya hay jóvenes que dicen, no, hombre, pues yo mejor me suicido, ¿no? Porque yo no tengo esa vida. Sí, entonces sí, creo que también mucho lo que hay que hacer con los jóvenes es decirles que cuando ellos vean que eso es mejor, que prueben, ¿no? Que prueben hacerlo, que investiguen y se van a dar cuenta que esto es una especie de espejismo, ¿no? Que sí hay gente que ha logrado hacer dinero. ¿Por qué? Porque también ahorita la gente está muy deseosa de tener una respuesta. Por ejemplo, el otro día estaba viendo un portal del tarot, ¿no? Y entonces sale una noticia que dice, ¿cuánto gana el tarot de Liz? ¿No? Que Liz es una tarotista que echa las cartas y le pagan por su canal de YouTube, por sus seguidores, ¿no? Que además tiene casi 3 millones de seguidores. Y entonces, pues la mujer gana, no sé, casi medio millón al mes, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente, igual que la Moni Vidente, ¿no? Porque la gente le da dinero, las famosas estrellas, ¿no? La monetización. Entonces la gente dice, ay, pues me dijo que iba a ganar la lotería, pues le aviento $10, ¿no? O, ay, me dijo que voy a conseguir pareja, ¿no? O sea, creo que también eso nos habla de la banalización que está teniendo la sociedad actual y del deseo de tener respuestas y de soñar, como mucho de nuestra cultura mexicana nos mostró esto de ustedes, nosotros los pobres y ustedes los ricos, ¿no? Digo, nada más es un comentario, no vamos a terminar de debatir, pero creo que aún así hay que hacer conciencia en los chavos que no es tan sencillo. Ahora, otra cosa que sí es importante y que tiene que ver con tu pregunta de las certificaciones. Es cierto que si ustedes se acordarán que en el año 95, cuando estaba Ernesto Zedillo Ponce de León como secretario de Educación Pública, hubo una intermediación de los organismos internacionales en la educación, que es la OCDE o la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el Banco Mundial. Y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional le decían a los gobiernos, oigan, pues si les damos billones para educación, y no están resultando las cosas como debían de resultar. Y en el caso mexicano, hay un libro por ahí que hizo la OCDE o la OCDE, en donde habla de los 15 días que vinieron los expertos a hacer un diagnóstico y descubrieron que efectivamente tomaron como muestra a nuestra querida Universidad Nacional y lamentablemente salimos muy mal en eficiencia terminal. ¿Pero por qué? Por errores de diseño curricular. Porque lo que pasaba con la UNAM es que, y bueno, creo que sigue pasando, ahorita lo comentamos rápidamente, es que, y no solo la UNAM, ¿no? Muchas universidades tenían el plan de estudios con 8 semestres o con 9 semestres, terminas, no te gradúas, te falta la tesis. Y entonces, cuando nos vinieron a medir por eficiencia terminal, pues dijeron, no, pues está muy mal la eficiencia terminal, porque salen 100 egresados de una generación, de los cuales 0 titulados. Ay, pero ¿por qué no? Pues es que se van a titular en los próximos años. Y bueno, pues aquí está Mónica y yo, que somos de la misma generación, y que seguramente de nuestros 100 y tantos compañeros que teníamos del matutino de pedagogía de aquellos años, todavía conocemos gente que no se ha titulado de nuestra generación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la OCDE dijo, oiga, si para que sea un licenciado necesita ABC, que es la tesis, pues póngale ABC en el currículum y cuando salga ya sale con el título. Y como tú bien lo dijiste, Juan Carlos, las privadas lo hicieron. O sea, las privadas integraron la titulación. Entonces el alumno sale y la gente que no sabe esto dice, ay, en la Ibero y en la Anáhuac pagas tu título. No, sí lo pagas, pero tienes que hacer tu trabajo de titulación. El tema es que te lo piden en sexto, séptimo y octavo. Y cuando sales ya lo integras, ¿no? ¿Qué hizo la UNAM? La UNAM hizo más, bueno, la UNAM y muchas otras, no solo ella, ¿no? Hizo muchas más opciones de titulación. Entonces puso por promedio, por servicio social, por memoria profesional, pero sigue habiendo un poco ese problema, ¿no? Entonces el fondo no se ha resuelto. Y ya de esa parte ya no digo más porque
que vamos a generar aquí fibras peligrosas, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando vino la OCDE? La OCDE descubrió que había gente que era competente y jamás había ido a estudiar a la universidad. Ejemplo público, Jacobo Zabludovsky. Jacobo Zabludovsky era un experto reportero y él no estudió periodismo. O no estoy diciendo que no estudió, sí tiene estudios, pero no estudió periodismo. Y es buenísimo en el periodismo. Luis de Llano, productor de espectáculos, empezó como office boy en Televisa y agarró la cámara y aprendió el oficio, ¿no? Pero no estudió para productor. Y así nos podemos seguir, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con los entrenadores deportivos en los 90? No había carreras para entrenador deportivo. ¿Quién era el entrenador deportivo? Pues el que era mejor futbolista, mejor tenista, campeón nacional, y después cuando terminaba su carrera se volvía entrenador, ¿no? Entonces, cuando vino, en el 95 vino la certificación ¿se acuerdan? De las competencias laborales. Y entonces hubo las dos opciones. Tú puedes estudiar en la universidad y o certificarte. Y esta certificación es tan válida para el campo laboral. Entonces, las certificaciones de ese estilo son buenas. Las certificaciones institucionales que nos dan los CIES y el COPAES también son buenas, ¿no? Pero depende cómo las obtenemos y qué hacemos con ellas, ¿no? En el caso de COPAES y CIES, es decir, son para la mejora, deben de ser para la mejora continua, ¿no? En el caso de las certificaciones individuales, pues yo pienso que si ahora yo me puedo certificar como coach, sí lo debo de hacer porque es un aprendizaje co-curricular o extracurricular, ¿no? Entonces, mi opinión es que sí son buenas, pero mi opinión también es, y coincido contigo, es que las universidades tienen que ir mucho más rápido y tienen que prepararse porque también no cambian los currícula porque no tienen gente preparada que sepa hacer ese trabajo, lo hacen mal, lo hacen muy mal, ¿no? Y bueno, y te lo digo porque yo con toda humildad se los digo, soy experta en diseño curricular, esa es en el área en la que me he desempeñado más y es la que me ha abierto las puertas laborales, ¿no? En muchos lugares. Y por otro lado, lo que tú me decías, ¿qué hacemos como profesores cuando tenemos un programa de materia de los 50, ¿no? O de los 60 y tenemos que dar clases en el 2023? Bueno, pues eso me pasa a mí, le pasa a Mónica, a Juan, yo creo que a todos los que estamos aquí, ¿no? A la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que yo hago y qué es lo que yo recomendaría? Como bien dices, el examen extraordinario tiene que ser sobre el programa. Afortunadamente ahora los estudiantes te contactan y te dicen, me voy a inscribir al extraordinario. Y yo les digo, pues el programa de la materia. Y sí le agrego, o sea, yo creo que sí debemos los profesores actualizar la materia. O sea, digamos que lo que viene en el programa de los 70s, 80s, 90s, pues lo tenemos que tomar como base y dejemos los mismos rubros, pero hagamos cambios en el contenido. Y de hecho yo les quiero decir, no sé si a ustedes les pasó, pero yo de mi programa 2018 al programa 2023 yo ya he hecho muchos cambios también, porque la realidad actual ahora ya cambió, incluso de hace 5, 3 o 4 años. Entonces yo les pongo a los alumnos el programa oficial, se los pongo con letra normal y en negritas lo que yo estoy agregando, porque yo también quiero que ellos sepan que yo les estoy dando lo de vanguardia, ¿no? Entonces yo les digo, esto no viene en el programa, pero esto es lo que ustedes deben de saber, ¿sí? Y esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que van a poner. Entonces yo te sugiero hacer eso, que cuando vayas a hacer el extraordinario, a lo mejor compartir el programa enriquecido, porque también hay muchos jóvenes que hacen el extraordinario para ver si pasan y nunca cursaron la materia. Entonces yo les digo, pues es que si lo hacen así, no, o sea, no me sirve pasar la materia, me sirve aprender, ¿no? Entonces mi sugerencia es que sí hay que actualizarlo, hay que darles lo más importante. Por ejemplo, yo ahora he cambiado, todos los programas traen una parte histórica del tema. Sí hay que darla, pero hay que darla rápido, porque ellos tienen acceso a esa historia en la web, ¿no? Por ejemplo, yo doy la materia de administración educativa. Entonces yo les hablo de Taylor, Fayol, Elton Mayo, Peter Drucker, pero les hablo rápido. Y les digo, a ver, vamos a entender los saltos en la historia para que entiendan cómo está la administración hoy.
pero ya no me voy a anquilosar todo el semestre hablando del Ton Mayo y o sea, 60, 70, ¿no? Ya me voy a ir a lo nuevo. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que hacer y procurar que pues, los planes cambien pronto, ¿no? Y bueno, y cambiar la forma de evaluación, porque también esa es otra cosa. Nuestro sistema educativo, para que cambie, va a tardar, porque también es un aparato ideológico del Estado, entonces no les conviene que cambie, pero yo creo que nosotros tenemos que cambiar. Y mira, yo sí le sigo poniendo, porque la UNAM tiene sus reglas, hay que poner las calificaciones del 0 al 10, y además no podemos poner decimales, ¿no? Entonces, yo lo que hago es que internamente los evalúo, si les pongo decimales, si les pongo 9.2, 9.3, ¿no? Pero sí los invito a que alcancen el nivel que yo espero para que tengan cierta calificación. Y si veo que hay alguno que se está quedando, pues le digo, oye, es que tu título no va a decir licenciado en pedagogía de 7, ¿no? Le digo, yo para que tú pases conmigo, o sea, yo le digo al alumno, ¿sabes o no sabes? ¿Sabes esto, sabes esto, sabes esto? Demuéstrame. Y dice, no, maestra, bueno, pues entonces no vas a pasar, ¿no? O sea, nosotros tenemos que poner el nivel y decirles a ellos y hacerles las rúbricas en donde diga qué es lo que yo espero, ¿no? O sea, que yo espero que me entregues un ensayo con 3 argumentos. Hay 0 argumentos, pues no pasa, ¿no? O sea, porque si nos esperamos a que el sistema cambie, va a ser muy complejo, ¿no? Y vamos a seguir sacando estudiantes que incluso se van a frustrar de la carrera que estudiaron, ¿sí? Y ya tengo yo muchas ganas, no me vayan a decir que ya quiero ser influencer, pero voy a hacer un video que contrarreste lo que dicen los videos que dicen que los arrepentidos, ¿no? Los que estudiaron carreras y que ya se arrepintieron. Yo digo que los arrepentidos van a ser otros, pero ya les avisaré cuando saque el video y no voy a ser influencer, ¿eh? Gracias, Juan Carlos. Gracias, Nancy. Juntamos las dos preguntas o comentarios ya para ir cerrando, por favor. Rafael, adelante, Rafa. ¿Qué tal, Nancy? ¿Qué tal, Mónica? Me da mucho gusto eh, pues, intercambiar con ustedes. Este, eh, en la blandura que se presentó, se habla del sentido de pertenencia y quisiera yo, a partir de todo lo que se ha dicho hasta este momento, eh, ver que en realidad no queda todo en la pertenencia, sino que en realidad la finalidad que debemos de buscar es que nuestras alumnas y nuestros alumnos sean emprendedores, aprendan a emprender. Yo creo que ahí está exactamente la clave para, pues, si anteriormente eran actrices y actores, pues ahora son influencers, pero también está un fantasma allí ligado que pues también no se lo supieron, pero aquí está ese fantasma llamado narcotráfico, llamado crimen organizado, que de repente, desgraciadamente, en nuestros entornos escolares, pues a veces les llega a ellos también esa situación de que, pues, oye, ¿para qué sigues estudiando si por acá puedes ganar la lana fácil? ¿No? Entonces yo creo que en realidad el empoderamiento, ese sentido de pertenencia del que tú hablabas, tendría que ir muy de la mano del emprendimiento. Y para cerrar, este, esto tendría también que tener muy claramente la perspectiva de Bauman, de la sociedad líquida, del mundo líquido, de tal manera que entonces esa liquidez que existe en la sociedad transite a través del aula, pero para fortalecerles en el emprendimiento, es decir, en que ellos sepan hacia dónde. Gracias. Gracias, Rafael. Sí, Francisco. Sí, gracias, Moni. Y perdón, no me deja prender mi cámara, ¿eh? No es grosería. Y nada más complementando, lo que comentabas, Nancy, de las certificaciones, un poquito también lo que hemos visto desde la trinchera de CIES, hay un indicador precisamente que evalúa de qué manera las universidades están promoviendo y fomentando lo que son las certificaciones.
entendiéndolas no como que a fuerzas de si estudiaste pedagogía tienes que tener una certificación en pedagogía, sino en aquellas áreas que puedan fortalecer la disciplina donde te estás desarrollando. Una de ellas, y que creo que debería de ser para todas las carreras sin distinción, son las que maneja Office, ¿no? En todos los programas, empezando por ahí. Y ahorita la revisar todos los estándares de competencia que maneja Conocer, porque por ahí pudiera haber alguna que pudiera quedarnos con, que pudiera proporcionarnos herramientas importantes a la hora que nos insertemos en el mercado laboral, que también muchas veces el mercado laboral es lo que dice, es que les faltan competencias, porque yo pierdo mucho tiempo capacitándolos 6 meses, ¿no? Para el puesto, y resulta que ya cuando están capacitados se me van. Entonces, cambian a otra empresa. Entonces, ahí el único que está perdiendo soy yo. Si esto lo trajeran ya incluido, por eso es que en la metodología de evaluación está incluido ya ese indicador de las certificaciones. Entonces, creo que sí es importante considerarlo. Muchas gracias. Sí, gracias. Pues rápidamente también ya para cerrar, bueno, agradecer primero a Rafael su comentario. También me da mucho gusto verte, aunque sea por este medio. Y sí, efectivamente, este tema de la sociedad líquida, pues es, vamos, todo esto que hemos platicado da razón y da sentido a todo lo que Bauman comenta y que es muy interesante, ¿no? Leerlo y fundamentarnos también en parte de lo que él señala. Y esto del formar emprendedores, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo he ido cambiando mi discurso en las aulas. Debo decir que recientemente, porque siempre les decía yo a los estudiantes, es que esto se los van a pedir en el mercado laboral, es que esto, hasta que llegó un momento en que yo dije, a ver, pero yo no los debo de promover para que lo que el destino les espera es que sean empleados, ¿no? O sean colaboradores. Entonces ahora les digo, esto puede ayudar en el mercado laboral y también en el mundo profesional en el que ustedes pueden ser emprendedores o pueden ser profesionales independientes. Creo que eso es algo importante que tenemos que hacer. Decir que nuevamente yo creo que tenemos que buscar que los planes de estudio se mejoren, se cambien. Hay muchas cosas que se pueden innovar en la estructura curricular, hacer planes de estudio menos gruesos en materias, hacer planes de estudio que tengan una estructura vertical y horizontal en la cual podamos formar estas habilidades, hacer algunas transversales y también, como dice Francisco, y qué bueno, y sí, efectivamente se pide en la metodología de CIES que las mismas instituciones promuevan ciertas certificaciones, y estoy totalmente de acuerdo contigo en que la primera y la más sencilla es la de Office. ¿Por qué? Porque pues simplemente ya así ya nos aseguramos de que saben usar la paquetería más accesible y además a ellos les sirve para tener certificaciones y ya dependiendo, como dices, no depende de la carrera, sino de lo que el estudiante crea que le es necesario, pues puede hacer una certificación como coach o puede hacer una certificación en, no sé, en algún aspecto relacionado con la comunicación, ¿no? Yo siempre soy una muy feliz pedagoga, pero soy una comunicóloga de closet porque me gusta mucho la comunicación. Y entonces, por ejemplo, cosas de comunicación o de cosas de ese estilo creo que pueden ser interesantes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay alguna tarea por hacer, pero lo más importante es que ya lo que sí podemos cambiar es lo de nuestro salón y cómo dar nuestra clase y cómo enriquecer nuestro programa. Y nuevamente, de verdad, muchas gracias, Mariana, Mónica, José bueno, todos los que son parte del equipo de este programa, PAIDI, por la atención de haberme invitado, por ver amigos de hace varios años y esperemos que esto haya sido pues útil para que digamos que valió la pena habernos reunido el día de hoy. Muchas gracias. A ti, Nancy, muchas gracias. Te damos un grandísimo aplauso virtual. Virtual, sin duda, fue una
una sesión súper rica, ¿no? Se dice, cerramos con broche de oro, aquí podemos decir, abrimos con un listón de oro también este ciclo de webinars, y muchísimas gracias. En breve te haremos llegar el reconocimiento, y a todos los que participaron, que también enriquecen estas actividades. Nos dejas varias tareas y reflexiones y que por supuesto implican en cascada a la universidad, a nosotros como docentes y a los alumnos. El visibilizar estas habilidades para implementarlas desde cada uno de nuestros espacios y niveles de injerencia. Creo que tenemos una gran responsabilidad y mucho que hacer. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu participación, y que nos compartas tu expertise. Y por supuesto, a todos les comento también sobre el próximo webinar, que es con el tema de reflexiones éticas para la era de la inteligencia artificial. Tendremos como ponente al doctor Alejandro Campo Almazán, que es director del Departamento de Estudios Humanísticos de la Escuela de Humanidades y Educación de la región Centro-Sur del Tecnológico de Monterrey, y que será el 30 de marzo, también jueves. Y bueno, pues los esperamos. Ya les enviaremos también por correo la invitación y el proceso de inscripción. Nancy, muchísimas gracias, y a todos, y que no sea la última vez que compartas con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias y muy buenas tardes, buen provecho. Gracias, buenas tardes.